Hola, bienvenido a nuestro programa de hoy, un programa en que Dios va a estar presente, porque este es el programa de la puerta abierta a nosotros, la puerta abierta a ustedes y la puerta abierta a Dios por Jesucristo, quien es la puerta. Entonces estamos juntos para recibir algo muy especial. Y hoy es nuestro privilegio tener como un invitado especial un gran amigo mío que ha trabajado aquí conmigo en la iglesia varios años. Se trata del pastor Agustín Marsal. Agustín, muy bienvenido. Gracias, Greg. Gracias por acompañarnos en este programa. Estuve intentando de recordar cuando empezamos, hace cuántos años que tú y yo nos conocemos. Por el 90. En 90. En Inglaterra, en el 90. Vos estuviste en Inglaterra. Sí, de gira por Inglaterra y justo ya. Pasé por una iglesia donde vos estabas recién comenzando tu pastorado. Viste. Ahí era. Y ahí nos conocimos. Sí. Ahí. Y después cuando yo vine aquí a Argentina, Después, claro. aquí. Sí. Muy bien. Agustín, ¿tenés acento argentino? Obviamente porque nací aquí, en Rosario, así que soy muy argentino en todo sentido. ¿Y sos cristiano de bebé, de tu niñez? ¿Cómo fue? Bueno, yo como muchos argentinos me crié en una familia católica. Mi mamá era más católica que mi papá, no tanto. Así que transcurrí mi niñez, hice como muchos niños católicos mi primera comunión, todo eso, pero me alejé, digamos, bastante pronto del catolicismo. Y sí, a los 15 años tuve una conversión en una iglesia evangélica bautista, donde creo que fue ahí realmente un encuentro más... Usaste una palabra. Sí. Una conversión. Ajá. ¿Qué es para ti una conversión? ¿Qué implica? Claro. Porque capaz que alguien nos Sí. está mirando que dice, bueno, ¿de qué se trata una conversión? Explícanos qué... Bueno, yo diría que es para algunas personas, como fue mi caso, un momento de la vida muy decisivo, donde uno es confrontado con la verdad de Dios o con la palabra de Dios, y en mi caso fue en un día, es decir, a la mañana me invitaron a esta iglesia, y a la noche yo estaba escuchando una predicación muy clara, con una exposición del Evangelio muy clara, como nunca lo había escuchado, y en ese momento el predicador invitó a decidirse a aceptar a Cristo. Yo siempre digo que tuve un momento como de aceptación sentimental o emocional, porque yo no podía comprender bien dónde estaba. La primera vez que pisé una iglesia evangélica en mi vida. Pero algo me decía que esto era verdad y que, bueno, tenía así que en esa iglesia tuve esa conversión, yo creo que del corazón. Pero después, ciertamente, a través de ciertos estudios bíblicos, tuve una comprensión un poco más profunda de lo que había hecho. Básicamente creo que la conversión es un giro que uno hace de una forma de pensar y de vivir totalmente a otra forma de pensar y vivir. Alguien dijo que es un giro de 80 grados, 180 grados, porque uno pasa de acá al otro lado. Obviamente, me parece que hay personas que lo viven muy dramáticamente en poco tiempo y hay otros que es un proceso más gradual, ¿no? ¿Tú has escuchado del caso del evangelista Billy Graham? Algo. Que él hablaba del hecho de que en su vida él tuvo una conversión así. Ajá. Él conoció al Señor, Sí. pero su señora, Ruth, Ajá. era una persona cristiana, pero no podía indicar Claro. un momento. Pero él dijo, los dos sabemos que somos convertidos. Claro. Este es el tema. Como dijo Cristo a Nicodemo, ¿no? Tenés que nacer de nuevo. Claro. Entonces, decirnos otra vez, ¿con qué edad fue ese momento Yo tenía de conversión? 15 años. Y digamos, si bien tenía 15 años, ya era una persona que leía bastante, porque mi papá era sociólogo. Entonces, tenía 15 años, pero mi nivel de lectura era bastante grande de esa edad. Así que tenía inquietudes intelectuales bastante profundas
que menos mal, justo la iglesia que yo fui, me enganché con un grupo de estudiantes de la Biblia que eran más grandes que yo, la mayoría tenía 20 años, pero yo hacía muchas preguntas sobre Dios y sobre la Biblia, producto de esa formación que tenía intelectual, y realmente fue muy importante. Durante 2 años, yo prácticamente en ese grupo hice muchas preguntas. ¿Y cómo fue la reacción de tu familia frente de todo esto? Bueno, mi mamá no le alegró mucho que yo tuviera una conversión en una iglesia evangélica y no en la iglesia católica. Siempre me decía que hubiera sido lindo que fuera a la iglesia católica. Sí, sí. Así que estaba un poquito desilusionada con mi traspaso a una iglesia evangélica, pero eventualmente lo aceptó y hasta le pareció bien, porque si no yo no hubiera estado en ninguna iglesia, creo. Y mi papá era un hombre sociólogo que había vivido el catolicismo en España, por lo tanto era muy crítico del cristianismo en general, pero creo que si también tenía que elegir, en el caso de él, entre catolicismo y protestantismo, como había estudiado en Estados Unidos, había visto el protestantismo un poco mejor que el catolicismo, así que no estaba tan convencido, pero lo aceptaba un poco más también. ¿Y vos estuviste asistiendo qué tipo de iglesia en esa época? Bueno, la iglesia que yo asistía era la iglesia evangélica bautista de San Isidro. Era una iglesia donde estaba el pastor Pedro Bachor, que era un referente muy importante, con sus hijos. Era una iglesia, yo diría, con buen estudio de la Biblia. Había un lindo grupo de jóvenes, había grupo de alabanza. Como yo tocaba la batería, entré en el conjunto de música. Había... era una linda iglesia, creo. ¿Y cuántos años estuviste? Más o menos 5 años estuve, de los 15 a los 21 años más o menos. Ahora saltamos un poco. Sí. Ahora trabajamos juntos en la iglesia anglicana. Ajá. ¿Cómo? Yo soy anglicano de nacimiento, mi familia era anglicana. Ajá. Yo tuve que convertirme como vos, tuve que llegar a cierta edad. Yo en mi caso tenía 19 años, conocí al Señor, tuve una conversión, pero siempre dentro del contexto anglicano. ¿Cómo fue eso? Que en un momento estuviste en la iglesia bautista y ahora no solamente estás en la iglesia anglicana, sos evangelista, tenés un ministerio muy importante en el evangelismo, yo te conocí como evangelista, sos pastor en la iglesia anglicana. ¿Cómo fue esa transferencia? Bueno, para hacer la historia un poco corta, porque es larga, pero en la iglesia en que yo estaba, que no era la iglesia bautista, no me convertí, otra iglesia evangélica, estaba en un estudio bíblico y el pastor allí me dijo, bueno, cerca de tu casa, yo vivía en el centro, va a venir una visita del exterior a la catedral anglicana, en la calle 25 de Mayo. Sí, vas a decir claramente dónde está la catedral anglicana para que los que están viendo saben. Sí, la calle, escuchen bien todos. La calle 25 de Mayo 282, donde ahora voy todos los miércoles, pero aquel momento... Después vamos a hablar de los miércoles. Fue la primera vez que yo fui a esta iglesia grande, antigua. ¿Cómo fue tu impresión? Y mi primera impresión era un ambiente tipo católico, porque parece una catedral. El ambiente. El ambiente, ¿no? Y todo eso. Pero en aquella oportunidad predicó un obispo de Sudáfrica, Bill Burnett, que me impresionó mucho. Town, ¿no? Era un gran predicador, tomó la Biblia con una gran enseñanza, yo diría con un enfoque bastante carismático del tema que estaba hablando, y a mí me impactó. Y a la otra semana apareció una señorita llamada Catherine por mi casa. Bueno. Y dijo, te invito, su mamá me conocían, se conocían, y entonces ella volvía de Inglaterra, y ella dijo, te invito a la catedral anglicana a participar. Y yo dije, yo estuve ahí la semana pasada. Claro. Bueno. Entonces, yo ya volví por segunda vez allí, y la verdad es que era muy distinto a la iglesia que yo venía. Ahí justo estaba el pastor Gustavo Mancilla en esa época, con lo cual me entendí bastante bien. Y me pasó algo bastante raro, y es que cuando empecé a ir ahí,
empecé a sentir como una voz de Dios que me decía que me quede ahí. Ajá. Y la verdad que no era precisamente lo que más me atraía porque, a ver, yo venía de una iglesia muy distinta a esa, con una iglesia de 500 personas, con muchos jóvenes, y esta catedral era más bien gente mayor, había poquitos jóvenes, el tipo de culto que había no me atraía en particular, así que diría, desde lo humano era lo contrario a lo que yo hubiera querido, pero empecé a sentir eso que me tenían que quedar. Así que un poco resistí a la idea, pero seguí yendo y eventualmente tomé la decisión de integrarme a la iglesia anglicana. Y ahí se nota algo. Dios te había llamado a conocerle a Él como Dios, conocer a su Hijo como Salvador, pero Dios te estaba llamando al ministerio. Y ahí entramos en el tema de que el plan para la vida de un siervo como vos o cualquier otro cristiano es de Dios. Claro. Cuando vos empezaste, no tenías la menor idea de lo que Dios... Ni idea. ¿Dirías tú que eso es muy común en el servicio del Señor? Y yo creo que uno como que va pasando etapas y cuando yo entré ahí, comencé a trabajar, entre comillas, esa chica me invitó, Catherine, después terminamos de novios y casados. ¿Y ahora cuántos años de casado? Y como 26 años, Bueno, con 4 hijos. Sí, sí, sí. Así que ella siempre dice, no, yo te traje a la iglesia anglicana, ¿no? Sí, pero sí, bueno. sí. Pero también fue parte del plan de Dios. La verdad es que es increíble porque yo iba a una iglesia donde había muchísimas chicas de mi edad, pero Catherine era una de las pocas chicas que había allí y creo que tuvimos, ¿no?, una mutua atracción. Así que Dios tenía a alguien de vuelta en un lugar inesperado para mí. Como que Dios, Y comenzamos a trabajar con los... yo me gustaba la predicación, la Biblia, rápidamente comencé a trabajar, terminé predicando lo que se llama un predicador o ministro laico en la catedral. Interesante porque además de con Gustavo Mancilla, el primer obispo que estaba allí era Richard Katz, que era un hombre muy conservador, pero con el cual yo me entendía muy bien, así que mis primeros años fue trabajo en la catedral como un laico comprometido, ya predicando, dirigiendo estudios bíblicos. Vamos a estar hablando de la misión, pero ¿cuándo fue el primer momento en que sentiste que Dios te llamaba a ser involucrado? Yo sé que sos pastor, pero en tu corazón sos evangelista, haces misión. Tu concepto de la iglesia es el lugar donde hacemos misión, no es solamente un lugar de mantenimiento, de sobrevivir, es de salir. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que Dios te llamaba? Bueno, yo en esos años trabajaba en la Ford, en Pacheco, primero y después en el centro de Buenos Aires, los primeros 12 años, y diría que en esos últimos años, trabajando, comencé a sentir como un llamado a la predicación y como evangelista, diría, más que como pastor, es decir, predicar el evangelio y llevar el evangelio a distintos lugares. Hubo un punto muy decisivo donde eso se definió, que fue justamente una invitación que me hicieron a Canterbury, a una conferencia en Inglaterra muy carismática. Y allí, en ese año, el año 88, yo tuve una convicción que tenía que dedicarme a predicar el evangelio totalmente. Ahora, era una incógnita cómo eso iba a suceder, pues yo tenía que dejar mi trabajo, no sabía cómo iba a vivir, pero Dios resolvió todo eso y a partir del año 89 yo comencé a hacer como un ministerio, un trabajo de predicación de evangelista, predicando en distintos lugares de la Argentina. Vamos a retomar eso enseguida. Les invito a responder a los números de teléfono y también todo lo que sale ahí en la pantalla para mandar preguntas, comentarios. Entró una pregunta de Rita y Omar de Chaco. Hola Rita y Omar, que Dios les bendiga. Preguntando sobre, aquí dice atuendo. ¿Este es atuendo? ¿Este cuellito? Sí, un atuendo, sí, es un...
Ahí está. Quiero explicar una cosa muy interesante, porque la gente va a decir, eso es de un pastor, de un sacerdote, o en mi caso, un obispo. Muy interesante, porque aquí en Argentina solemos ver eso y pensar en la Iglesia Católica Romana. Este es un cuello anglicano. Si ustedes van mañana a Estados Unidos o a Inglaterra o otros lugares, van a ver pastores evangélicos, pentecostales, usando esto. En Inglaterra, en el siglo XVII, los que eran los pastores del pueblo ponían una cosita blanca por el cuello para mostrar al pueblo que ellos eran pastores de la comunidad. Y eso hoy es una manera de distinguir el que es el ministro en la iglesia. Aquí lo asociamos por tradición con la iglesia romana, pero en muchos lugares eso es lo que usa el pastor de la iglesia. Así para contestar, gracias por la pregunta. Antes de seguir también quiero compartir una palabra. Yo estuve orando mucho hoy para lo que estamos conversando aquí con el pastor Agustín. El Señor puso sobre mi corazón una palabra de la Biblia. Es de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y es una palabra para alguien que está ahí con mucha ansiedad. Entonces tú sabes quién eres, alguien que nos está mirando en este momento, está bajo una preocupación grande. Escucha lo que te dice el Señor. Isaías 41:10. No tengas miedo. El Señor te dice que no tengas miedo. Yo estoy contigo. Querido, querida, Dios está contigo en este momento. No estás solo. Yo me acuerdo muy bien, una hermana mía, mi hermanita, la menor de la familia, pasó por un muy mal momento en su matrimonio. En un momento se quedaba solita con su bebé, el marido le abandonó, ella estaba solita, no quería avisar a nosotros, se sentía vergüenza. Pasó una noche terrible, pero en un momento sintió sobre su hombro la mano de Dios. Sabía que Dios estaba. Salmo 139 dice, nunca podemos escapar la presencia de Dios. Entonces, Dios te está diciendo, no tengas miedo, Él está contigo, no te desanimes. Va a haber una respuesta a la situación que estás pasando. Dios está contigo. Búscale a Él y permite que Él transforme la situación, porque Él es Dios. Que el Señor te bendiga y vamos a estar orando por todos a quien el Señor está hablando. Agustín, la misión de la iglesia, hay un mundo allá afuera que vive en confusión y vamos a ser bien puntual, en ignorancia de la fe cristiana. Cristo llamó a nosotros de hacer discípulos. Tú has trabajado en el barrio donde estamos haciendo este programa Devoto. ¿Cuándo empezaste a tener este ministerio aquí en Devoto, en la Iglesia del Buen Pastor? Bueno, la historia es que después de unos años donde la Iglesia Anglicana me instala como evangelista a tiempo completo, dedicado a eso, ese periodo terminó, fue un periodo de unos 4 años, que coincidió justamente con la década de los 90, lo que la Iglesia Anglicana ha llamado la década de la evangelización. Se puso mucho énfasis y que yo estaba justo en ese momento. Pero terminó esos 4 años y de alguna forma yo tenía que reenfocar qué es lo que iba a hacer. Podía volver a un trabajo secular, cosa que había hecho, pero tenía en mi corazón que mi llamado era otra cosa. Y ahí, en ese interín, esa transición, había una pequeña capilla en Villa Devoto, donde había quedado muy poquitas personas. Y gente, decir, ¿en qué calle? Sí, en la calle José L. Cantilo, 4232, cerca de la estación Villa Devoto.
Era una capilla pequeña donde había habido una comunidad de origen británico hace muchos años y en verdad quedaban pocas señoras ya mayores y la familia MacDonald, Kenneth y Sheila. Bueno, ellos ante esta situación que la iglesia iba quedando un poco vacía, oraron, creo, con mucho fervor para que la iglesia no se cerrara y creo que se les ocurrió en un momento ir al obispo que estaba en ese momento, decir, bueno, podemos invitar a Agustín, que un poco ha quedado sin trabajo, a que venga a ayudarnos. Bueno, el obispo de aquel momento, David Leake, le pareció muy bien, a mí me lo plantearon y yo con toda honestidad dije, miren, yo sé que soy evangelista, no sé si soy un buen pastor, pero podemos probar, va a ser una prueba para ustedes, para mí, pero tuve un tiempo también orando por esto y realmente el Señor me confirmó que tenía que comenzar la tarea allí. ¿En qué estado encontraste la comunidad ahí cuando entraste? Bueno, el estado humano eran 3 señoras de 70 años para arriba, que hacían un culto en inglés. Como yo hablo inglés, mantuve eso, y prácticamente un pequeño culto en castellano, que rápidamente lo pasamos a la tarde, pero que no éramos más de entre 5 y 10 personas, era toda la población. Así que así comenzamos una aventura de fe, comenzando el trabajo, eso fue en 1994, por ahí. Empecé a estar más estable. Y yo escucho la gente diciendo, yo tenía una convicción del Señor. ¿Puedes explicarnos cómo sentiste esa convicción que tuviste que dedicarte a esto? Porque no es que te fuiste a un lugar con una congregación grande, con todo hecho. ¿Cómo fue el sentido de convicción y cómo lo sentiste? ¿Cómo fue tu sentido de que esta es la voluntad de Dios? Bueno, este tema a mí me ayudó mucho un concepto y un libro que leí hace años atrás de que hablaba que la voluntad de Dios es como que se alinean varias cosas, ¿no? Uno tiene como una impresión interior, producto de la oración mayormente. Sí. Después también tenemos la Biblia que nos va como guiando en una dirección, la palabra de Dios. Después las circunstancias que también van confirmando. Y también, por último, el consejo de los hermanos, en este caso los MacDonald, el obispo que veía mi actividad. Y yo creo que todas esas cosas juntas, y básicamente yo diría, yo pasé bastante tiempo en oración allí, como buscando de Dios una... Y llega un momento que uno tiene como una fuerte convicción interior que tiene que hacer eso. Es más, en medio de todo eso, tuve 2 propuestas, una para ir al norte argentino, donde ahí tenía sueldo, casa y auto, y acá en Devoto no tenía nada de eso. Y también me invitaron a Paraguay a estar como capellán en la escuela de San Andrés. Ah, claro. Es decir, que tenía 2 propuestas con una situación mucho más cómoda que lo que yo iba. Pero evidentemente la convicción de que yo tenía que quedar allí fue mucho más fuerte. Gracias, es como algo que porque uno... seguramente hay un montón de gente diciendo, ¿cómo puedo ser seguro? Claro. Gracias por explicarnos eso. Entonces, vos sentiste la convicción, tuviste el apoyo del obispo, que es importante que los que están en la iglesia con uno están en la misma onda, como decimos. Pero ¿cómo fue la manera en que tomaste los primeros pasos? Porque con 4 gatos, como decimos, ¿no? Claro. Bueno, un factor que me olvidé de mencionar era que yo no tenía ningún sostén económico, la iglesia anglicana no lo podía dar, la congregación era inexistente, y ahí fue un poco un milagro porque después de una semana de estar allí, yo ya era casado con 2 hijos, así que yo me preguntaba, ¿cómo me voy a vivir? Y fue increíble porque me llama un hermano norteamericano que yo no veía hace años. Esa misma semana que yo estaba orando, me dice,
me dice, Agustín, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y yo le dije, bueno, estoy en una pequeña capilla, estamos empezando, y yo no le dije nada, no le di dinero, y él solo me dijo, ¿y a vos quién te sostiene económicamente? Yo dije, mirá, la verdad que por ahora nadie, porque esta congregación es muy pequeña, la iglesia anglicana no puede... Bueno, yo te voy a llamar en una semana y vamos a resolver esto. Interesante. Así que él me llama a la semana y me dice, por 3 años, nuestra iglesia de Washington te va a dar un sueldo por 3 años. Eso es como Dios hace, pero vos tuviste que empezar con nada Sí. y después da. Sí. Eso es bastante común en la historia, ¿no? sí, Hay un sí. momento de fe, Sí. y fe, como dice la palabra, es creyendo lo que no Claro, certeza vemos. lo que se espera, la esperanza de lo Y que no se ve. después Dios, Confirma, ¿no? qué interesante. Sí. Volvemos al tema, tenemos algunas preguntas aquí. Silvia, hola Silvia, que Dios te bendiga Silvia, nos dice, por favor, cuéntenos más de la iglesia anglicana. Mire, eso sería una cuestión de más que un programa y Claro. hemos en otro programa, lo van a ver en YouTube, hemos hablado de la iglesia anglicana, Agustín en un momento, con Juan Pablo Bongara y yo también, pero la iglesia anglicana es la iglesia cristiana originalmente como llegó a las Islas Británicas en el primero y segundo siglo. Y ahí empezó. Es una iglesia bíblica que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tenemos que nacer de nuevo, ser convertido para ser cristianos. Y ahora estamos en todo el mundo como 80 millones de anglicanos predicando en gran medida, especialmente en el sur del mundo, el Evangelio. Pero es un tema muy largo. También Gladys de Mendoza, hola Gladys, que Dios te bendiga Gladys, pregunta sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Enseguida vamos a tocar el tema. Es un tema que vamos a mencionar hoy, entonces sigue viendo, porque muchas veces la gente me dice a mí, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? Claro que creemos en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Una pregunta anónima, no me gustan tanto las preguntas anónimas, pero vamos a aceptar con buena gracia. Si nosotros adoramos imágenes, no Señor, adoramos al Señor, no adoramos imágenes, pero gracias por la pregunta. ¿Cómo empezaron a armar una comunidad en Devoto? ¿Con qué pasos concretos hiciste eso? Bueno, yo creo que hubo algunos aspectos importantes. Uno de ellos fue la oración. Comenzamos un grupo de oración que sigue hasta hoy, los días martes. Yo aprendí eso aquí en Argentina, es una expresión bien argentina. Ajá. Empezaste con la oración. Sí. Tú no sabes lo importante de eso, o sí tú sabes. Pero muchas veces la gente no logra hacer eso. ¿Qué hiciste específicamente para empezar con oración? Creo que los poquitos que estábamos allí teníamos convicción por nuestras experiencias espirituales que si algo iba a pasar en esta iglesia tenía que ser por la guía de Dios y la conducción e inspiración del Espíritu Santo. Así que teníamos un grupo de oración que a veces éramos 2, 3, 4 personas, pero todos los días martes, y quedó el martes como el día hasta hoy, donde nosotros orábamos unos por otros, pedíamos a Dios. Teníamos un momento de alabanza también, porque creíamos que la oración no tenía que ser algo aburrido, era un tiempo de adoración. Y es interesante porque en esas pequeñas reuniones, ocasionalmente también recibíamos lo que yo llamo palabras del Señor de aliento, en forma de que había una persona que por ahí estaba orando y tenía como una visión, una imagen de algo, que Dios nos hablaba, lo escribíamos. Curiosamente tuvimos en esas reuniones de oración visitas de gente del exterior, que no sabíamos cómo habían llegado a nosotros. Llegaron nomás. Y esas personas nos decían, Dios va a hacer un trabajo aquí, ustedes tienen que persistir y continuar.
hasta uno, me acuerdo que vino de África, dijo: de acá van a salir gente que va a ir de misión al exterior. Nosotros nos mirábamos diciendo: somos 4 gatos, Claro. ¿quién va a ir al exterior? Y todo eso se ha cumplido. En el tiempo de hoy ha ido gente a misionar al interior y al exterior desde nuestra iglesia. Sí. Así que lo que puedo decir es que esa primera reunión de oración Sí. fue el motor de lo que sucedió. Hasta hoy sigue siendo un pilar en nuestra vida de comunidad, ¿no? Importante, escuchen lo que está diciendo el pastor. Un paso fundamental e inicial es oración. Tantas veces la gente viene a nosotros como pastores con aflicciones, con dolores, olvidando que Dios nos ha dado ese, bueno, es más que un mandamiento, es un regalo de poder orar juntos. Busquen a alguien con quien podés orar. No intentes solamente de hacerlo solo. Yo trabajaba muchos años como director de colegio. Un lema mío para mantener disciplina era dividir y conquistar. El enemigo busca dividir, pero 2 orando juntos. Sí. Las veces que tú y yo nos hemos reunido, ¿no es cierto?, para orar juntos y para poder realmente buscar a Dios. Dios nos ha dado el privilegio de hablar con Él. Y hablando con Dios podemos también recibir lo que Él quiere darnos. ¿Cómo empezó el tema de recibir miembros en la iglesia? ¿Cómo fue eso? Algo que nos... el otro elemento es que hacíamos estudios de la Biblia. Yo diré, esos eran los 2 fundamentos: oración Palabra. y la palabra. Eso. Teníamos una vez por semana un estudio bíblico, así que hasta el día de hoy la oración y la palabra o el estudio de la Biblia eran 2 pilares fuertes. Ahora, el tema que nos ayudó a atraer gente, que siempre me acuerdo, me decía: no, pero esa capilla está en un barrio muy difícil porque estamos rodeados de mansiones enormes, y esta pequeña capilla era como que humanamente estaba en el lugar equivocado, pero Claro. nosotros dijimos: no, Dios va a traer la gente. Algo que nos ayudó bastante fueron unos ministerios que vinieron de Chile, que uno era Eje y el otro era EMA. Uno es Encuentro Matrimonial y el otro es Encuentro Jóvenes con el Espíritu. 2 movimientos que nos ayudaron, vinieron de Chile, especialmente el reverendo Alf Cooper, Sí. que son movimientos que atraen a jóvenes en un encuentro de un fin de semana, y el encuentro matrimonial atrae matrimonios, y de allí gente que no es de venir a la iglesia comienza a incorporarse. Esos 2 movimientos nos ayudaron en la primera época a realmente atraer tanto matrimonios como jóvenes, así que eso fue una gran ayuda. Y ahí se empezó a unirse más personas. Claro, ahí empezamos a tener gente que de a poquito empezó a venir, que empezó a acercarse a la iglesia, y después, bueno, había algunos miembros que iban trayendo personas. Una cosa hasta hoy que es curiosa es que la mitad de la gente que tenemos es más o menos de esta zona, pero la otra mitad viene de lugares muy lejos. Como ecléctica. Tenemos gente que viene de San Isidro, otros de Ituzaingó, otros de San Telmo, y creo que vienen porque han encontrado en nuestra iglesia y en nuestra comunidad ciertos valores con los cuales coinciden: la predicación del Evangelio clara, la apertura al Espíritu Santo, y también algo que insistimos mucho es la vida de comunidad. Es decir, un poco ser una gran familia, si se quiere. En esto nos ayudó mucho unos retiros anuales que hacemos toda la iglesia juntos, y creo que este sentido de cuerpo y de comunidad es algo que también la gente valora mucho, ¿no? Y vamos a un aspecto también que tú y yo compartimos mucho. ¿Cómo ha sido, y va a la pregunta que nos hizo la persona sobre el Espíritu Santo, cómo ha sido tu experiencia en el Espíritu Santo? Porque obviamente sin la presencia del Espíritu Santo no pasa nada. Jesús, cuando empezó su ministerio, recibió la plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra textualmente: después de su bautismo, que es el momento en que marcamos el comienzo de su ministerio, Jesús lleno del Espíritu. Eso fue el Hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios.
pero él también recibió esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso, ahí llegan muchas preguntas. En mi caso, a ver, de mi primera conversión en aquella iglesia evangélica bautista, una cosa que a mí me empezó a inquietar fue cuando yo leía el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y veía allí una acción sobrenatural del Espíritu que no veía en la iglesia en que yo estaba. Y yo decía, pero ¿esto qué pasó? ¿Esto desapareció? ¿No está más? ¿Dios cambió? Me inquietaba eso. Y cuando preguntaba eso en la iglesia que yo estaba, las respuestas no me conformaban. Como te dije, venía de una familia de gente que preguntaba, y si no me daban respuestas coherentes, no me quedaba quieto. Entonces empecé a sospechar que había cristianos que sí vivían lo que había en el libro de los Hechos. Y entonces conocí a alguien en mi trabajo que me dijo, mira, ¿por qué no vienes a mi iglesia que vas a ver una acción del Espíritu Santo? ¿Con qué edad fue eso? Yo tenía ya 22 años, Ok, por allí, ya, gracias. ya más adulto. Sí. Y realmente cuando fui a aquella iglesia, que la llamaría carismática por usar un término, pero lo que sentí inmediatamente en ese culto que estuve en ese domingo, era que allí había una manifestación del Espíritu Santo superior o distinta, por lo menos a lo que yo había conocido, que me coincidía más con lo que yo veía en el libro de los Hechos, es decir, veía una manifestación sobrenatural más fuerte, y yo dije, creo que es esto. ¿Y dirías tú que eso ha significado mucho en tu ministerio? Totalmente, totalmente, porque creo que todo lo que hice después cuando ya fui evangelista y pastor tiene que ver con esa influencia, porque diría que eso me abrió un campo, por ejemplo, a los dones del Espíritu Santo que desconocía. Y eso quiere decir que uno tiene un campo de actuación mucho mayor de lo que ha tenido anteriormente, ¿no? Es más, cuando entré en la iglesia anglicana yo no sabía que en la iglesia anglicana había esto, así que después de estar 2 años allí viene un equipo de Estados Unidos que se llama SOMA, que eran anglicanos abiertos al Espíritu Santo, y yo ahí dije, entonces esto también está en la iglesia. Claro. Yo un poco entendí cómo encajaba yo en todo esto, y fue maravilloso porque ese equipo, uno de esos miembros me invitó a una conferencia anglicana carismática mundial que se hizo en Canterbury. Yo fui en el año 88, y cuando yo estaba en esa conferencia veía obispos de África y de la India y de Inglaterra, algunos de ellos cantando en lenguas, otros con visiones, otros orando por sanidad, y yo veía todo eso y me parecía que estaba en otro mundo, y dije, bueno, este es el tipo de anglicanismo que a mí me interesa y al cual yo quiero Entonces ejercer. estamos hablando de la misión. Hemos visto la necesidad de la conversión, la importancia de empezar. Hay mucha gente que son lo que podríamos llamar buscadores, pero Dios puede ser conocido, y conociéndole llegamos a la conversión. La conversión es un momento, como explicó Agustín, de arrepentimiento, de empezar con Dios, pero eso implica una nueva vida, es una vida transformada. En el Nuevo Testamento, el hombre que se levantó para predicar el Evangelio sin temor y sin, como decimos aquí en Argentina, pelos en la lengua, fue el mismo hombre que unas semanas antes tenía tanto temor que negó a su amistad con Jesucristo, negó ser discípulo. ¿Qué le transformó? El poder del Espíritu Santo. Entonces dirías tú que la presencia del Espíritu Santo en nuestros ministerios es básico. Es impensable, ¿no es cierto?, que lo que empezó la obra de la iglesia puede faltar hoy. Necesitamos el mismo. Ahora voy a saltar algo. Sos pastor en Villa Devoto también, cuidas nuestra comunidad en Flores. También
los miércoles estás ahí en nuestra catedral sobre el 25 de mayo, lo que llamamos el microcentro. ¿Qué se hace los miércoles en el microcentro? Bueno, ese ministerio tiene una historia en sí mismo. Cuando yo en esos años de comienzo estaba en esta catedral como evangelista, pensaba, qué lástima esta catedral en pleno microcentro, cerrada de lunes a viernes. Unos pasos de la Ahí, Casa Rosada, ahí en la Plaza de Mayo. Exacto, un lugar impresionantemente, creo que ninguna iglesia tiene un lugar así, pero me surgió la inquietud a mí y a otras personas de abrir ese lugar el día de la semana con un encuentro donde se predicara el Evangelio. Bueno, la verdad es que de vuelta tuvimos que orar bastante para poder abrir esa catedral, porque había una burocracia interna que no permitía que fuera tan fácil la apertura, pero al final, después de un tiempo, pudimos abrir el miércoles al mediodía, y yo siempre cuento esto, que el primer miércoles que yo cerré la puerta, en el año 89, sentí como una voz en mi interior que me decía, estas puertas las abrí yo y nadie las va a volver a cerrar. Y eso fue hace ya 23 años atrás, que todos los miércoles estamos predicando el Evangelio. Yo he estado casi todos los miércoles, salvo que estuviera fuera del país, y realmente ha sido maravilloso ver cómo cada miércoles entra gente de la calle, no sabemos quiénes son, algunos son católicos, otros son ateos, otros son budistas, otros no son nada, pero el Evangelio de Jesucristo no hablamos, ahí no predicamos la iglesia anglicana, hablamos de Jesús, yo siempre tomo el Evangelio, predicamos, también ofrecemos oración de sanidad, porque creemos en esto, y hemos orado por mucha gente que se ha sanado. ¿Cómo es eso lo que acabas de decir? Explícanos. Que parte de nuestro ministerio es ejercer el ministerio de hacer oración por los enfermos, cosa que hizo Jesús e hicieron los apóstoles, y muchas iglesias hoy día ejercen este ministerio, así que nosotros oramos por personas y hemos tenido maravillosos testimonios de personas que han sido sanadas. Por supuesto, también les llevamos al encuentro con Cristo, Claro, muchas veces le damos un Nuevo Testamento, pero yo diría, Greg, que si sumáramos la cantidad de gente que en estos 23 años han pasado, algunos se han convertido, otros sanados, yo creo que serían muchísimos, que yo no sé cuántos son, porque no es gente que vuelve a la iglesia, algunos están de visita, otros de las provincias, pero es un ministerio que tenemos mucha alegría. Si alguien anda por el microcentro, todos los miércoles de 1 a 3, en la calle 25 de Mayo 282, ahí nos van a encontrar con una linda alabanza, con guitarra, ahora tenemos un pianista que toca, y la predicación. Hay veces que predicamos 4 predicaciones, porque el público entra y sale, entonces nos dimos cuenta que no era hacer una predicación larga, sino varias predicaciones cortas con música intercalada en el medio. Así que hay veces que hacemos 3, 4 predicaciones porque hay personas que están escuchando, ¿no? Entonces, si están ahí por el microcentro, 25 de mayo, entre Sarmiento y Perón, la Catedral Anglicana, los miércoles al mediodía, pasando más y ahí puede escuchar el Evangelio, recibir oración, y también, como dice el pastor Agustín, hay oración por los enfermos. ¿Cuáles son los horarios de los cultos en Devoto y en Flores, para que la gente sepa? Allí en Flores, en la calle Terrero, 282 creo que es, la calle Terrero, tenemos los cultos a las 11 de la mañana el domingo y reunión de oración el miércoles a las 18:30. Muy bien. Y aquí en Villa Devoto, en la calle José Le Cantilo 4232, tenemos la reunión de oración de los martes a las 20 horas, a la cual cualquier persona puede venir, y los domingos a las 10:30 de la mañana y 18:30 de la tarde. Importantísimo no intentar de seguir al Señor solo. La fe cristiana es algo personal. Mi relación con Dios es algo personal, pero no hay ningún cristiano que puede vivir solo. Si no tenéis una comunidad, busca una comunidad como lo que está pastoreando, cuidando el pastor Agustín, para poder
no solamente recibir enseñanza de la palabra de Dios, sino de poder recibir apoyo y ayuda. Si el enemigo te puede separar, lo hará. Entonces, importantísimo poder ser parte de una comunidad y recibir ayuda. Un día vamos a llegar a la gloria, vamos a estar en la presencia de Dios, pero ahí ya será demasiado tarde. Mientras que estás aquí, Dios no solamente quiere que tú sobrevivas, quiere que tú estés alguien sirviendo al Señor. Entonces busca al Señor y busca el apoyo en las comunidades cristianas. Últimamente, Agustín, has estado visitando el norte de Argentina. ¿Qué has estado haciendo ahí? Estuviste en Salta, pero también más en el impenetrable. Sí, bueno, yo hace años atrás había ido a la iglesia de Salta, a la iglesia anglicana, a dirigir unos retiros. Después pasaron muchos años y el año pasado me invitaron a dirigir otro retiro que fui con mi esposa y mis dos hijos. No, con mis dos chicos fuimos este año, el año pasado fuimos solos. Y bueno, fue un reencuentro con el norte argentino con el cual siempre he tenido mucho afecto. Como dije, hasta en un momento me invitaron a ser pastor allá, pero no era el momento de Dios. Así que este año volvimos y les gustó tanto la enseñanza que tuvimos allí, que me volvieron a invitar a ir y también me invitaron a Formosa, Ingeniero Juárez, con el cual fui con un equipo de gente de la iglesia Explícanos un poquitito qué hay de la iglesia ahí en el norte, por ejemplo, entre Salta, Ingeniero Juárez, Formosa. ¿Qué comunidades tenemos ahí? Allí hubo un trabajo muy importante que hicieron los misioneros anglicanos que provenían de Inglaterra con las comunidades aborígenes, ¿no? Los Wichí, los Toba, los Chorote. Esos misioneros fueron los primeros misioneros que llegaron a esas poblaciones, hicieron un trabajo de evangelismo muy bueno, con mucha comprensión y mucho amor, respetando la cultura de esa gente, pero llevando el evangelio. Así que tenemos allí 120 congregaciones de aborígenes con sus pastores. Pastores indígenas. Indígenas, claro. Obvio. Así que nosotros, después de Ingeniero Juárez Formosa, nos invitaron ahí al borde del río Pilcomayo a visitar a dos misioneros, los Wallis, que trabajan hace muchos años, y allí tuvimos en una típica población aborigen, con los Wichí, con una iglesia también allí, todo en su idioma, un idioma que nosotros no comprendemos, la bendición que todo el trabajo de los misioneros desembocó en la Biblia, en Wichí, así que el trabajo allí de la iglesia anglicana ha sido muy importante. Hay otras iglesias también, pero realmente podemos decir que ahí hay un trabajo muy importante y hay un obispo, por supuesto, que cubre toda esa zona. Pero bueno, hacer y ver lo que han hecho esos misioneros y con la austeridad y la vida que han vivido, el sacrificio personal, es un gran ejemplo para nosotros. Y este es un punto, ¿no?, de que existe la iglesia entre ese pueblo, ahí en lo que llamamos el impenetrable, porque personas captaron primero las palabras de Jesús cuando Él dijo, vayan para ser discípulos, pero después captaron también lo que tú has compartido de tu testimonio propio, ese sentido de un llamado personal. Tú y yo, hace algunos años, hicimos un viaje juntos con otro pastor, Mario Ágreda. Fuimos al sur de Argentina, a Ushuaia. ¿Puedes explicar a los que están acompañándonos qué fue el propósito de esa visita? Bueno, ella fue una visita muy especial porque en un retiro de pastores donde estuvimos juntos, yo y después también vos, compartimos algo como que debíamos ir al lugar donde los primeros misioneros llegaron y honrar esas vidas, y que también había una conexión, o hay una conexión espiritual entre lo que esa gente hizo y lo que nosotros estamos haciendo hoy. Yo lo llamo como una herencia espiritual que teníamos que hacernos presentes y de alguna forma tomarla, ¿no? Así que
fuimos allí a Ushuaia y realmente nos dimos cuenta, por empezar, para los que no lo sepan, el primer misionero que fue allí fue el capitán Allen Gardner, que era un capitán de la Marina Británica que tenía mucha carga por los aborígenes, y realmente él falleció junto con sus 6 compañeros, murieron de hambre porque no llegaron las provisiones, y quizás fue el primer mártir, se dice posiblemente el primer misionero protestante que hubo en Latinoamérica, o por lo menos en esta parte, y eso motivó que muchos misioneros anglicanos vinieran y comenzaran justamente la obra de evangelización en el lugar más austral del mundo, en Tierra del Fuego, y los confines de los la confines tierra, de la tierra. a donde Cristo nos ha mandado. Exacto. Murieron ahí. Murieron allí, pero dejaron una semilla que otros vinieron atrás, especialmente un jovencito que se llamó Bridges, que fue un misionero, y hubo un primer sacerdote que después fue obispo, Sterling, que estaba con una casita en ese lugar viviendo, y fueron los que prácticamente fundaron Ushuaia. Por eso la Marina de Guerra Argentina que llegó después se encontró con estos misioneros y todos estos aborígenes muy civilizadamente y con mucha paz. Y por eso cuando nosotros fuimos allí, la Marina Argentina nos recibió con todos los soldados uniformados, nos abrieron la radio, la televisión, los pastores, es decir, realmente nos dimos cuenta de la importancia que tenemos en ese lugar, y creo que hay un monolito que recuerda a los misioneros, y tuvimos un acto muy significativo, muy emotivo, diría yo, donde estábamos allí, la Marina, los pastores evangélicos, el sacerdote católico, el cónsul de Chile, todos honrando a estos misioneros que fundaron la primera misión, yo creo que en Sudamérica, una de las primeras, y realmente fue un hecho histórico, y la verdad es que cada tanto deberíamos volver allí simplemente para honrar, ¿no? Y tomar esta herencia que tenemos nosotros como anglicanos, esta gran herencia espiritual de estos hombres y mujeres. Y hace poco, en una reunión de líderes aquí, hablamos de un desafío que estamos enfrentando en la iglesia, la necesidad de compromiso. Ahora, el capitán Allen Gardner, sus compañeros, murieron. No vieron ningún fruto. Ahora, mirando atrás, podemos ver que se dio fruto. Claro. Hoy tenemos un montón de cristianos de distintas denominaciones aquí en Argentina, en Sudamérica, que han recibido este mensaje de nueva vida. ¿Cómo podemos volver a sentir este mismo compromiso de hacer lo que el Señor puso en tu corazón también, de ir y evangelizar y comunicar lo que es el mensaje de Jesucristo? ¿Cómo podemos recuperar hasta que la gente puede dar su vida si es necesario? Bueno, Greg, yo creo que este es un tema muy profundo. El compromiso obviamente tiene que ver con esa relación que uno tiene con Cristo. En la medida que esa relación con Cristo es fuerte, creo que va a haber entonces un compromiso con otros seres humanos, ¿no? Sin duda, este tipo de esfuerzo y sacrificio no puede ser una obra humana, está ligado a esa vivencia que tuvieron esas personas con Dios. Y si uno tiene una vivencia fuerte con Dios, tendrá acciones fuertes para con el prójimo, ¿no? Así que yo creo que ahí tenemos una respuesta, y este es un termómetro, ¿no? Dice el apóstol Juan, si tú dices que amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Y si dices que amas a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso. Es decir, el amor de Dios, ¿cómo se refleja? Creo que se refleja bien en el compromiso con el prójimo, ¿no? Y el amor
es básico. Juan 3:16 dice, de tal modo amó Dios al mundo que mandó su Hijo unigénito. Cristo vino al mundo porque Dios es amor. Por eso es tan importante reconocer que todo lo que estamos conversando aquí en este momento tiene que ver con el hecho de que Dios nos ama y no estás solo. Más que una persona ha mandado un mensaje en esta noche diciendo que Dios ha contestado su necesidad de encontrar paz, de encontrar sentido en su vida. Otros están peleando con esto. Quiero terminar el programa y muchísimas gracias, Agustín, por acompañarnos y que Dios te bendiga a ti, tu familia, tu ministerio. Pero quiero terminar recordándote que tenés un amigo. Es una canción de hace unos años que dice, tenés un amigo, pero siempre hay que recordar que el amigo que tienes, el amigo más fiel, es el Señor Jesucristo. When you're down in trouble and you need a helping hand, and nothing is going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there to brighten up, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've gotta do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. When the sky above you should grow dark and full of cloud, and that old north wind should begin to blow, keep your head together, call my name out loud, and soon you'll hear me knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've gotta do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you, they'll take your soul if you let them, oh, but don't you let them. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've gotta do is call, and I'll be there, yes I will. Got a friend in Jesus, you've got a friend in Jesus. Ain't it good to know
got a friend. Tenés un amigo en Jesús que nunca te va a abandonar. Jesús es el Salvador del mundo, pero es tu Salvador. Dios te ha creado a vivir junto con Él antes de cualquier relación. Jesús es tu amigo, búscale a Él, recibe su perdón y una nueva vida. Que Dios les bendiga.